Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Lizeth Yáñez, soy profesora, soy egresada de la primera generación del entrenamiento GSP. Trabajo y vivo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Trabajo con adolescentes de secundaria y de preparatoria, cuyas edades oscilan entre los 14 y los 17 años. Me gustaría iniciar este video de agradecimiento a los patrocinadores del proyecto GSP, tomando prestadas las palabras del escritor uruguayo Eduardo Galeano con respecto a la utopía. La utopía, se encuentra en el horizonte. Cuando yo camino 2 pasos hacia adelante, me doy cuenta que el horizonte se retrasa 2 pasos hacia atrás. Si yo camino 10 pasos hacia adelante, el horizonte se mueve 10 pasos más para atrás. Entonces yo me pregunto, pues ¿para qué nos sirve la utopía? La utopía nos sirve para esto, la utopía nos sirve para caminar. En un país como México, pudiera parecer utópico pensar que los niños y los adolescentes desde la escuela van a poder realizar aquello que no han podido llevar a cabo durante décadas los funcionarios públicos y los partidos políticos, que es disminuir los altos índices de violencia que aquejan a nuestro país y a la vez acabar o disminuir con una de las enfermedades que más nos preocupa, como lo es la obesidad infantil. Pues vengo a contarles en este pequeño video que la utopía está dejando de ser lo que por definición era, como algo imposible, porque la magia está sucediendo. Como el Principito le comentó al zorro, lo esencial es invisible a los ojos, solo es posible ver bien a través del corazón. Al primer encuentro de capacitación del proyecto GSP, acudimos maestros de toda la República Mexicana y de todos los niveles educativos. Había maestros de preescolar, de primaria, de secundaria, de bachillerato, de licenciatura. Además, había maestros de todos los sistemas educativos. Había maestros de escuelas estatales, había maestros de escuelas federales, había maestros de colegios particulares, como lo es mi caso. El GSP fue maravilloso porque nos enseñaron a preparar licuados nutritivos para nuestros alumnos. Además, nos enseñaron una serie de pequeños estiramientos que podríamos hacer muy rápidamente en 5 minutos al iniciar nuestras clases. Y nos contaron la bella y contundente historia de la pluma. Además de todas estas cosas maravillosas que ocurrieron, a los asistentes nos permitió la posibilidad de hacer una especie de renovación de votos con nuestra hermosa docencia y nos recordó por qué estamos ahí, nos recordó cuál es el motivo por el cual nos levantamos todas las mañanas y aunque tengamos flojera, tengamos problemas, etc., llegamos a la escuela y hacemos en el aula nuestro mejor esfuerzo. El motivo es porque todos creemos en la utopía de la educación. Y sabemos que a través de la educación es posible crear un país mejor y por lo tanto un mundo más armónico en el que todos los seres sean felices. Hoy quiero aprovechar este espacio para darles las gracias por su generosidad y platicarles la magia que está ocurriendo en el terreno sutil. Sus donativos fueron transformados mágicamente en licuadoras que preparan licuados nutritivos a los niños y adolescentes de la República Mexicana y de todas las clases sociales. Sus donativos fueron mágicamente transformados en maestros más felices porque hoy aman más su profesión que ayer. Sus donativos fueron transformados en niños y adolescentes que practican el estiramiento antes de empezar la clase y que a mitad de un estiramiento son capaces de expresar: ¡ay, qué raro! Me siento extraño, siento como una profunda paz interior. Además, sus donativos fueron transformados en adolescentes que al terminar este estiramiento expresan en media clase: algo extraño me está pasando. Ya no siento la depresión que sentía al iniciar la clase por el examen de matemáticas que voy a tener esta semana. A nombre de todos y cada uno de los profesores que asistimos al primer taller de capacitación GSP, quiero darles las gracias.
quiero darles las gracias a nombre de todos y cada uno de los niños mexicanos que están siendo beneficiados con este proyecto. Les garantizo que pronto, con su corazón, podrán ver un mundo mejor, un mundo en el que las acciones de todos los hombres y todas las mujeres sean guiadas por los valores éticos universales de bondad, generosidad y preocupación auténtica por el otro. Gracias infinitas.